Bien, pues nuevamente muy buenas tardes a todas, a todos. Qué bueno que nos reunimos de nueva cuenta para desarrollar este módulo del diplomado. En esta ocasión en el tema de la argumentación política, ya nos habíamos acercado a la argumentación electoral. Espero que todas y todos estén bien. Era mi intención haber preparado de una manera más participativa esta tarde la sesión, pero no fue posible por diversas causas y vamos, por lo tanto, a avanzar con los temas que tenemos enfrente. Voy a retomar el curso de lo que habíamos comenzado. Espero, desde luego, que todas y todos estén muy, muy bien. Yo sé que hay diversas actividades que cubrir, pero les pido que ojalá que tengamos también el margen para poder atender lo que vamos a ver esta tarde. ¿Sí? Bien, entonces, dicho eso, voy a retomar la parte que veníamos trabajando en la sesión anterior. Por fortuna tenemos, ¿verdad?, esta posibilidad de engarzar un poquito los dos contenidos, cosa que es mi intención, para darle secuencia a los temas que a mí me han correspondido. Entonces, si me permiten, voy a hacer yo una exposición y luego les pediré, como siempre, que en el curso de la misma, si tienen algún comentario, con mucho gusto, alguna reflexión, o si quieren hacerlo al final, también con mucho gusto. Entonces, lo primero que habíamos hablado y que yo quisiera reiterar es que hay ciertas nociones básicas que hay que tener presente en el tema de la argumentación. Allá desde el primer módulo y los subsecuentes, ustedes han estado viendo estas nociones básicas. Yo quisiera, desde mi perspectiva, reiterarlas. Primero dijimos que interpretación o interpretar es analizar argumentos, es identificar mensajes, asignar sentidos o significados. También puede ser deconstruir, falsar, controvertir. La argumentación lo que hace es respaldar la decisión interpretativa. Eso yo lo estuve reiterando y lo quiero nuevamente enfatizar. La lógica y la retórica estudian la estructura y el funcionamiento del pensamiento, porque nos hemos detenido en eso, que luego no lo hacemos, en general no lo hacemos, pensar cómo estamos abstrayendo y registrando las características fundamentales de un objeto de conocimiento. Y ese objeto de conocimiento en el ámbito de la ciencia jurídica son las normas jurídicas. En el ámbito de la ciencia política es el poder. En el ámbito de la economía son los procesos de producción, distribución y consumo, ¿no?, de los bienes y servicios escasos. En el ámbito de la antropología es la cultura. En el ámbito de la sociología es la sociedad. Entonces, en el ámbito de la historia son los hechos pasados que tienen una significación o relevancia para el presente. Entonces, cada disciplina en las ciencias sociales tienen, construyen, identifican, trabajan con un ámbito propio. Ese ámbito propio está relacionado. Es lo que ha hecho, por ejemplo, Jürgen Habermas con su teoría de la acción comunicativa. Interrelacionar comunicación, poder, sociedad, derecho. Es lo que ha hecho Niklas Luhmann con su sociología jurídica de sistemas interactivos que interactúan y que el derecho y la justicia constitucional cierran en última instancia. Pero es un mundo de información, de lenguaje, de comunicación y, por supuesto, de interpretación y argumentación. Entonces, esto es interesante, es importante, sugiero yo, tenerlo presente, porque lo que hacemos constantemente es conceptualizar, registrar las características sobresalientes, esenciales o fundamentales de un objeto de conocimiento. Mentalmente eso es lo que están haciendo ahorita ustedes y yo también lo estoy haciendo. Y luego lo que hacemos es una operación mental que conocemos como juicio, y si la enunciamos lingüísticamente la llamamos proposición.
También lo que hacemos es razonar, y si lo enunciamos lingüísticamente, lo que hacemos es argumentación. La argumentación justifica el juicio o la proposición. Por eso hemos dicho que en el ámbito profesional, los abogados, pero también los politólogos, comunicólogos, sociólogos, lo que hacemos muy automáticamente, porque estamos entrenados para ello, es enunciar proposiciones a partir de conceptualizaciones y luego las justificamos argumentativamente. Por eso la importancia de estudiar argumentación jurídica, porque la argumentación jurídica es el instrumento racional con el cual nosotros justificamos las decisiones interpretativas en el ámbito de lo jurídico. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo estuvimos viendo la sesión pasada y hoy solo lo he querido subrayar. Entonces, hay ciertas técnicas para identificar los argumentos jurídicos porque la argumentación jurídica es la otra cara de la interpretación jurídica. Y para que estemos ante un argumento jurídico, debe haber en medio de esa argumentación normas jurídicas. Ahora bien, hoy las normas jurídicas por lo menos se presentan de tres tipos, como reglas, como principios o como directrices. Hay que entrenarnos para identificar cuándo estamos ante una regla, ante un principio o ante una directriz, porque la interpretación es diferente y la argumentación sobre esas reglas, principios o directrices admiten ciertas modalidades. Entonces, si ustedes ven un libro o una clase o un texto sobre argumentación jurídica constitucional, será relativa a los derechos y a los principios, fundamentalmente, a las directrices, pero no tanto en relación con las reglas, aunque también la Constitución está plagada de reglas, por lo menos la mexicana, no la de los Estados Unidos, que es una constitución de principios, no de reglas. Pero nuestra Constitución tiene un artículo 41 muy extenso, que es probablemente el más extenso de cualquier constitución en el planeta, y entonces hay que combinar la interpretación y la argumentación, digamos, un tanto legalista, con la de orden propiamente constitucional, que supone una serie de operaciones un poquito más sofisticadas que lo normal. Entonces, también, para identificar dónde están los argumentos, hay que también habilitarnos para identificar los conectores lógicos. Ya que, toda vez que, puesto que, por qué, en la medida que, etcétera, ahí está el argumento. ¿Sí? El argumento es la justificación de la proposición. Sería un mundo mucho más ordenado y más fácil de entender en el que viviéramos si los seres pensantes trabajáramos más con la argumentación y pudiéramos decir sujeto, verbo y predicado. Enunciados interpretativos, o como le he llamado, decisiones interpretativas y justificaciones argumentativas. Lamentablemente no es así. No es así. Cuando presentamos una denuncia de hechos en materia penal, llegamos y hacemos una relatoría que no viene por lo general planeada mínimamente. Cuando armamos una discusión entre colegas, no le ponemos agenda y orden. Y tampoco vamos identificando, no nos detenemos en eso, cuáles son los argumentos principales y los secundarios, los argumentos subordinados y los paralelos. No, normalmente argumentamos de una manera mucho más libre y un tanto, digamos, en desorden. Eso es lo usual, todos lo hacemos, pero la argumentación jurídica nos convoca a que le imprimamos un poco de orden a la forma como nosotros justificamos nuestras pretensiones o lo que hemos llamado nuestras proposiciones, ¿no? Las tesis, se hace un gran esfuerzo para elaborar un protocolo de investigación. Se hace un gran esfuerzo
para presentar un proyecto de investigación que esté ordenado. Y sin embargo, qué bueno que, digamos, con el entrenamiento, ¿verdad? Un investigador en formación o ya un investigador más consolidado, pues lo logra hacer, lo cual está muy bien. De eso se trata. Se trata de que estos instrumentos nos ayuden a ordenar el pensamiento y la comunicación. Sería un mundo mucho más, insisto, ordenado, y quizá más funcional si las personas, pues, pudiéramos ser más racionales en nuestra comunicación. Pero también la emoción, ¿no? La espontaneidad, la reacción, los sesgos cognitivos, pues forman parte de este mundo, las falacias, ¿no? Y a veces escuchamos a personas que tienen una gran capacidad retórica y nos convencen, aunque sus argumentos, si son jurídicos o pretenden serlo, no sean lo más consistentes posibles. Entonces, otro aspecto importante es tener presente que aun cuando vivimos de los años 60, 70 en adelante, pues en Europa y en México a partir de los 90 sobre todo y las últimas 2 décadas, un renacimiento de la retórica. Mi opinión, mi punto de vista, y creo que lo comparten o yo lo comparto con diversos autores, es que la retórica puede convertirse en demagogia y corre ese riesgo si no está anclada en la lógica y la argumentación. La argumentación es parte de la lógica y la lógica incluye los mecanismos, operaciones mentales o del pensamiento más relevantes y más pertinentes, ¿no? De hecho, la lógica es la ciencia que estudia la estructura del pensamiento, la forma como nosotros pensamos, y esta es muy, pero muy importante. Es una argumentación, una retórica sin lógica, me parece que reina un consenso de que sería muy endeble. Bien, también dijimos en la sesión anterior que en nuestro tiempo, fíjense ustedes que la interpretación y la argumentación jurídica en el Estado constitucional, que es distinto al Estado de legalidad, en donde el código es lo más importante, la ley equivale al derecho, el jus positivismo ha reinado y ha sido muy hegemónico, ¿no? Muy presente, o sea, el que si el legislador pone una disposición legislativa, esta contiene los términos del derecho aplicable, de tal manera que la interpretación y la argumentación están muy limitadas. En el Estado constitucional democrático de derecho, como hay muchos poderes y centros que legislan, que producen normas, que interpretan, y muchos ciudadanos y muchas personas que están involucradas en los procesos de creación y de aplicación de las normas, leas el legislativo, el ejecutivo, el Instituto Nacional Electoral, ¿no? El Tribunal Electoral o la Corte, o incluso la Corte Interamericana. Entonces, se ha construido una distinción entre disposición legislativa o normativa y norma jurídica. Los tribunales constitucionales como la Corte y la Sala Superior del Tribunal, las salas regionales del Tribunal en sus diferentes ámbitos de competencia, lo que hacen es construir e incluso crear las normas jurídicas, porque estas hoy se infieren con mucha frecuencia de las disposiciones legislativas. La disposición legislativa no equivale a la norma jurídica completa, por lo general. Hay veces que el legislador sí cuida mucho y cierra las posibilidades de la interpretación de los enunciados legislativos, pero eso ocurre cada vez menos en materia electoral. En materia electoral y más en materia electoral constitucional,
tenemos cláusulas muy abiertas. Los principios habitan la Constitución y las convenciones. Y como se trata de enunciados con estructura muy abierta, se les puede asignar diversos significados. Para encontrar la respuesta correcta a un problema jurídico que se le presente a un juez constitucional, en este caso a los magistrados electorales, se requiere operaciones interpretativas y argumentación para aportar las mejores razones posibles. Por eso es que se dan las votaciones divididas, ¿no? Y nos quedamos sorprendidos cómo sobre un mismo texto 3 o 4 magistrados o 1 o 2 difieren de sus colegas. Entonces eso también tenerlo presente. La interpretación y la argumentación jurídica contemporáneas basan buena parte de su justificación, de su razón de ser en esta distinción. Porque si el legislador colocara las normas jurídicas completas, no requeriríamos interpretarlas y argumentarlas. Estaría en la exposición de motivos todas las argumentaciones que justifican las normas de la ley o de la Constitución. Si alguna mente magistral o un conjunto de ellas en un órgano colegiado, como puede ser una asamblea legislativa, es capaz de ser tan racional y de contener tanta información y conocimiento como para poder dictarnos la previsión de todas las conductas posibles en una sociedad o grupo social determinado, no requeriríamos al Tribunal Electoral. No requeriríamos la interpretación ni la argumentación. Sería a la letra. Prácticamente seríamos, como se pensó en el siglo XIX, bocas que pronuncian las palabras de la ley, lo cual estamos muy lejos de hacer. Al contrario, hoy se asume que el legislador puede ser racional, pero más bien es irracional con mucha frecuencia, porque allí se da la argumentación política, en la sede del Congreso. Y la argumentación política tiene otras formas, otros medios y otros fines. Pretende afectar las relaciones de poder y pretende conseguir el que efectivamente se pueda convencer a los adversarios, identificar, reconocer, atraer y confirmar a los adeptos, ¿no?, a los aliados, y no necesariamente el cuidar que el contenido de las normas se corresponda con la realidad de los hechos que se pretenden regular. Por ejemplo, en materia electoral. Entonces puede haber un ordenamiento jurídico, como puede ser pues, la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales, la LEGIPE, pues con muchas disposiciones que tienen que ser interpretadas y argumentadas. ¿De acuerdo? Entonces, eso también es clave en esta materia. La distinción entre disposición legislativa y norma jurídica. Cuesta trabajo, sobre todo a los legisladores, entender que no son ellos los que en la mayoría de los casos declaran la norma jurídica completa, sino los tribunales constitucionales. Y además es una función de la división de poderes. Es una función del Estado democrático pluralista, para evitar que el pensamiento único y un solo centro de poder político y jurídico dicte las normas de conducta. Así está construido, porque de otra manera podríamos prescindir del poder judicial y dejar solo a los poderes políticos, como suelen hacer los dictadores, ¿no?, que es imponer una única voluntad porque son el representante del pueblo completo. Eso en el Estado constitucional se descarta. Y de allí la importancia y la pertinencia de la interpretación y la argumentación. Bien, entonces,
Yo creo que el ámbito de lo jurídico necesariamente hace referencia a las normas jurídicas. El ámbito de lo jurídico hace referencia a un sistema o a un orden jurídico integrado por disposiciones legislativas y por normas que son el resultado de la interpretación. Y lo político hace referencia al poder. Así que la argumentación política es una argumentación que no está sometida a las exigencias de la metodología jurídica, de la interpretación y la argumentación. Es más libre, porque lo que pretende es otra cosa. Entonces, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sugiero tenerlo presente. También me ha parecido importante destacar que tenemos 5 instrumentos para operar en este campo de la argumentación jurídica, electoral, constitucional o política, ¿sí? Pero particularmente en el ámbito de lo jurídico. Una es la epistemología. Esta palabra que para algunos se está convirtiendo en un juguete favorito para justificar algunas decisiones. La epistemología es una disciplina filosófica muy seria, ¿sí?, que se dedica a examinar que cualquier texto que se pretenda válido, ¿no?, que porta una verdad, efectivamente haya sido construido con ciertas garantías, que es igual a decir con un método. La epistemología asegura lo más que esto es posible, la validez de los enunciados que nosotros hemos dicho que son proposiciones, e incluso interpretaciones y argumentaciones. O sea, las proposiciones que son decisiones interpretativas y los argumentos que son justificaciones de las decisiones interpretativas. La epistemología es una disciplina que se encarga de determinar bajo qué condiciones una creencia que consideramos verdadera está justificada, ni más ni menos. La epistemología es una disciplina filosófica que se encarga de verificar las garantías de lo que consideramos que es verdad. Y por lo tanto, es una aliada de la lógica que estudia la estructura del pensamiento. Conceptos, definiciones, juicios, proposiciones, razonamientos, argumentos, ¿no?, falacias, para evitar que nos den gato por liebre en una argumentación, y es, por lo tanto, una disciplina fundamental. La epistemología garantiza lo más posible que cometamos el menor número de errores posible en la construcción de una interpretación y en la justificación argumentativa de esa decisión. Ese es el sentido de la epistemología. En el derecho, obviamente, es importantísimo, porque si un autor plantea una teoría del derecho, tendría que decirnos primero qué conceptos y qué definiciones va a utilizar para construir esa teoría, porque la teoría representa un conjunto de proposiciones o de decisiones interpretativas sobre el objeto que se denomine derecho y la justificación de esas proposiciones. Si eso no lo hace la teoría, entonces dudemos de que sea una teoría, por lo menos de cierto nivel científico. Por eso Hans Kelsen, Norberto Bobbio o Luigi Ferrajoli han pasado y pasarán a la historia como grandes juristas científicos. Por eso Dworkin ha pasado a la historia por lo mismo, y pasará Robert Alexy o Manuel Atienza, porque tienen esta capacidad filosófica
y epistémica de poder primero determinar cuáles son los conceptos que van a utilizar en el análisis de lo que ellos consideran que es el derecho. Y luego tendrán que justificarnos argumentativamente esas decisiones de qué es el derecho. Lo hacen en ocasiones un tanto más o menos complejamente, pero cada vez sabemos más de que debíamos hacerlo con más orden, utilizando la lógica. No lo hizo tanto Kelsen como sí lo ha hecho Ferrajoli en su lugar, para decir a mi maestro se le pasó explicarnos algunos conceptos que él dio por supuestos y yo los voy a aclarar y a precisar. ¿De acuerdo? Entonces, es importantísima la epistemología para efectos de la interpretación y la argumentación, porque si no tenemos una precisión sobre los conceptos que opera la lógica, entonces desfondamos un discurso. Qué bueno que lo desfonden algunos, que no sea consistente o coherente, porque entonces será más fácilmente contraatacable por la vía de una estrategia argumentativa, ¿no? Pero no nosotros. Aquí la idea es que fortalezcamos nuestra capacidad epistémica, lógica, hermenéutica, discursiva y desde luego ética. Entonces, ese es el punto. Entonces, tengamos por favor presente este primer elemento de este pentágono filosófico práctico, la epistemología. La lógica a la que ya nos hemos referido, la metodología, es el camino para producir el conocimiento conforme a determinados procedimientos, reglas y prácticas. Estas deben estar muy bien definidas para efectos de la interpretación y la argumentación. Está sometida a reglas en el ámbito de lo jurídico y yo creo que también en el ámbito de lo político. O sea, la argumentación política también tiene una dimensión prescriptiva, es decir, lo que pasa como un mejor o un peor discurso político. En el ámbito de la ciencia jurídica esto es muy claro. Yo no soy politólogo, pero entiendo, por lo que he podido leer, de que los politólogos también cuidan ciertas reglas metodológicas del discurso y de la argumentación. Y claro, si alguien se deja convencer por una argumentación que no sea consistente, coherente, pero que sea persuasiva porque está muy bien presentada en la mañana o en la tarde, pues entonces allá él. Pero la idea aquí es, en el ámbito por lo menos de lo jurídico y de la argumentación jurídica, de que sí se aporten las garantías. Y esas garantías son las pruebas, las evidencias, los respaldos, la argumentación. En el ámbito de lo político también, yo estoy, digamos, convencido de que así es y por eso existen documentos legislativos que explican cuáles son esas razones de carácter político para aprobar una ley que va a afectar el entramado de las relaciones de poder, desde luego, ¿no? Hay veces se dice, hay veces no se dice. Vean, si no, la tremenda discusión sobre la reforma eléctrica, en donde hay argumentación jurídica y hay argumentación política. Muy fuerte. Bien, entonces, otro elemento de este pentágono filosófico práctico es la interpretación y la argumentación, en lo que estamos, ¿sí? La interpretación que asigna significados y la argumentación que los justifica. Y desde luego decía yo la ética, porque hay valores que están plasmados en forma de principios dentro del sistema jurídico. Y van desde el principio de no discriminación, artículo primero de la Constitución, hasta los principios pro persona, progresividad, interdependencia, universalidad, indivisibilidad de los derechos humanos, ¿no? Hasta todos los que ustedes quieran. En materia electoral hay 20, ¿no?
desde legalidad y certeza hasta imparcialidad y equidad en la contienda, y muchos más. Entonces, son componentes éticos o morales, portan o expresan una moralidad pública, aquello en lo que creemos colectivamente, desde luego que sí. Y por eso hemos decidido construir, desarrollar, operar y vivir bajo un Estado constitucional, democrático de derecho. Con sus debilidades, con sus insuficiencias, pero por lo menos no vivimos o no pretendemos vivir en el estado de naturaleza. Nos puede pasar algo en la calle y puede ser que nos la pasemos muy mal y no funcionen muy bien las instituciones, pero estas son las que tenemos y estas son las que debemos mejorar. En el ámbito electoral, también estas son las que tenemos y funcionan bastante bien. Habrá que consolidarlas y perfeccionarlas. Bien, hasta aquí un segundo punto. El tercer punto de lo que yo quiero compartir con ustedes esta tarde es que hay ciertos esquemas clásicos o típicos de argumentos jurídicos, que seguramente ustedes ya vieron en otros módulos. Yo quiero decir que el silogismo es el esquema clásico de la argumentación. El silogismo que se presenta como modo de poner o modo de quitar. Es el silogismo deductivo o el silogismo inductivo. El modo de poner o el modo de quitar. Están hechas nuestras instituciones jurídicas, los planes y programas de estudio para estudiar derecho y muchas de las reglas de conducta, y algunos piensan que hasta los principios, con el modus ponens y el modus tollens, el modo de poner o el modo de quitar, que no es más que la clásica fórmula de si A es, entonces B, ¿verdad? Se presenta A en los hechos, entonces B. Si la norma dice que una conducta está sancionada y ésta se presenta en esos términos, en el plano fáctico, entonces se generan las consecuencias jurídicas previstas en la normatividad. Ese es el esquema clásico. Modus ponens y modus tollens. Si no se presenta esa conducta prevista en el supuesto normativo, entonces no tienen por qué generarse las consecuencias para el sujeto que incurrió en una conducta antijurídica, porque no le nace una responsabilidad y por lo tanto tampoco un castigo o una sanción. Ese sería el sentido del modus, el modo de poner y el modo de quitar. Bueno, está en todo, de eso viven muchos penalistas, sobre todo después de 2008 con la reforma a la oralidad penal. Porque al incorporar el principio de presunción de inocencia de manera expresa a la Constitución, quien tiene la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad es el Estado, es la Fiscalía, es el poder punitivo. No se prueba la inocencia, se presume, se prueba la culpabilidad. Por lo que el modo de quitar funciona. Porque lo que el abogado penalista busca es desencajar la conducta que se tiene que probar, ¿sí?, respecto del supuesto normativo. Y tiene muchas posibilidades para hacerlo. Desde la torpe investigación policial, el acto de la detención o la aprehensión, hasta los procedimientos que se llevan a cabo en la etapa previa, la de investigación en particular, antes de que se dé la etapa del juicio oral. Y en esta opera el modo de quitar. Porque si quitamos un elemento del supuesto normativo que prevé la consecuencia o la sanción del acto antijurídico, ganaremos en la argumentación. Entonces, este es, digamos, el esquema tradicional. Tengámoslo presente. Hay argumentos simples y hay argumentos complejos.
Los argumentos simples, pues el que tiene una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Es un argumento deductivo, silogístico deductivo. No tiene mayor problema. Si la Constitución establece que las elecciones deben ser organizadas bajo el principio de transparencia y no lo son, por las razones A, B, C, D, E y F, entonces la consecuencia es su nulidad. Es su nulidad. Si la ley del sistema de medios de impugnación en materia electoral en el artículo 75 tiene 10 incisos en donde dice la nulidad de votación en casilla se da si ocurren estos supuestos. El supuesto 1, que no abra la casilla y no cierre a la hora indicada. 2, que la votación no la reciban las personas autorizadas. 3, que muevan la casilla del lugar donde quedamos que iba a estar, el lugar autorizado, etcétera, etcétera. Entonces, de lo que se trata es de probar que eso ocurrió. Y el silogismo operará de manera puntual. Ahora, como decía, hay argumentos simples y hay argumentos más complejos. Y entonces no se trata de solo una premisa mayor o una premisa menor, sino que puede haber mucha información dentro de la premisa mayor o dentro de la premisa menor. Y en la medida que aumentemos elementos de información, entonces el argumento, en lugar de volverse silogístico obligatorio, se convierte en silogístico presuntivo. Saldré mañana si no llueve. No llovió, saldré o salgo. Pero saldré mañana si no llueve, no necesariamente depende de solamente que no llueva, sino también de que no tenga otra cosa que hacer, de que no ocurra algo imprevisto que me impide salir. Y entonces la justificación para no salir se vuelve más compleja. Los argumentos complejos son aquellos en los que nos debemos especializar para poderlos identificar y jerarquizarlos. Jerarquizar los argumentos es importantísimo. Hay hasta programas de cómputo para jerarquizar argumentos. De tal suerte que la inteligencia artificial cada vez nos ayuda a pensar más racionalmente. ¿De acuerdo? Eso también es importante, creo yo, destacarlo. Ahora, paso en un cuarto punto algo que me parece muy importante. Es, ya en el contexto mexicano, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sus 25 años de existencia y 3 integraciones, e incluso también la Autoridad Electoral Administrativa, el entonces IFE o Instituto Nacional Electoral, han ejercido sus competencias conforme a 3 condicionamientos institucionales, porque la interpretación y la argumentación también se dan dentro de esquemas institucionales. ¿Qué significa o qué estoy tratando de decir por un esquema institucional? Que la propia Constitución y la jurisprudencia constitucional que dicta la Suprema Corte, o en este caso la Sala Superior del Tribunal, pueden autorizar determinadas operaciones de interpretación y argumentación. Entonces, hemos tenido 3 momentos de operaciones interpretativas y argumentativas, tanto en el INE como en el Tribunal Electoral. El primer momento se caracterizó por el formalismo jurídico, como el esquema institucional y el método
para interpretar y argumentar. Ese formalismo jurídico, también llamado normativismo, ¿no? Incluía criterios muy simples que todavía están en la Constitución como una herencia de esa etapa. Si ustedes ven el artículo 14 de la Constitución, dice primero que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, lo cual dice desde 1917 o de 1857. ¿Sí? Y luego dice en su tercer párrafo, fíjense ustedes, en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. ¿Qué significa? Significa que ahí hay unos métodos. El método de la simple analogía o la analogía, la mayoría de razón y la interpretación y la argumentación gramatical exactamente aplicable al delito de que se trata. Por eso en materia penal el modus tollens opera a placer. Porque si nosotros generamos la duda en el fiscal o en el juez de que el imputado, el indiciado, el imputado no es responsable, entonces lo tienen que liberar, no vincular a proceso, porque opera el principio de reserva estricta, de aplicación estricta de la ley en materia penal. Y esto es parte de la argumentación jurídica, ¿de acuerdo? Entonces, y el párrafo 4 del artículo 14 de la Constitución dice, en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. ¿Qué significa? Porque tenemos que interpretar, ¿no? Significa que en juicios que no son del orden penal, por ejemplo, en materia civil, en materia electoral, que no es materia penal, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley. Y a la falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. Quiere decir que se permite, hay una autorización para aplicar otros métodos de interpretación y de argumentación que no sea a la letra de la ley. Y que además se permite la analogía, la mayoría de razón, la interpretación jurídica en sus diversas posibilidades e incluso los principios generales del derecho. ¿Sí? A partir de 2011, no solo tenemos eso, a partir de 2011, con la reforma constitucional, en el artículo primero de la Constitución, tenemos otras pautas interpretativas, que son métodos que se pueden utilizar para interpretar y para justificar decisiones interpretativas. Porque lo que dice es ni más ni menos en el párrafo segundo del artículo primero de la Constitución, que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán. Allí está la expresión. Lo mismo que en el artículo 14. De conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. El principio pro persona es una pauta interpretativa, es una autorización del legislador constitucional, que somos nosotros los ciudadanos representados en el Congreso, para que podamos hacer esta operación a través de las autoridades competentes y desde luego nosotros, las personas, los juristas,
los operadores jurídicos, cuando estemos en esa posición, ¿verdad? Para favorecer la protección más amplia. Cuando se trate de derechos humanos. ¿Sí? Otra pauta interpretativa de 2011 en adelante. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad, ¿qué quiere decir acorde? En coherencia, ¿no? En correspondencia, con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos en el artículo 14 de la Constitución las claves de la interpretación jurídica y por lo tanto de la argumentación. Y ahora también, después de 2011, en el artículo 1 de la Constitución. Ahora, lo que yo quiero decir es que en una primera etapa, 94, 96 y todavía los 2 o 3 primeros años del Tribunal Electoral, 96 a 99, de acuerdo con investigaciones realizadas por el doctor Santiago Nieto, ¿no? Interpretación y argumentación en materia electoral en clave garantista, dice Santiago Nieto en su tesis de doctorado, hace más de 20 años. Partimos del formalismo, de la limitación en la interpretación y la argumentación jurídica en materia electoral, porque no existía el marco institucional que permitiera, y las condiciones además jurídicas y políticas, diría yo, del Estado constitucional, que permitiera operaciones más sofisticadas para la interpretación y la argumentación, como las que acabamos de decir. Entonces, ¿qué criterios se aplicaban? Criterios muy limitados para interpretar y para argumentar, ¿de acuerdo, compañeras, compañeros? O sea, criterios muy limitados. La norma superior prevalece sobre la inferior, la posterior sobre la anterior y la especial sobre la general. 3 criterios de interpretación y de argumentación. La ley no puede ser retroactiva en perjuicio de persona alguna. En materia penal es a la letra de la ley, como se tiene que aplicar la normatividad, sobre todo la sentencia, ¿sí? Mientras que en materia electoral, como en materia civil o en otras materias que no sea la materia penal, pues es posible utilizar otros métodos de interpretación y de argumentación. Entonces, pasamos a la segunda etapa. En la segunda etapa, tanto el INE como particularmente el IFE, como particularmente el Tribunal y también la Suprema Corte, asumen una posición garantista. Asumir una posición garantista es mirar el derecho, el sistema jurídico, las normas jurídicas con otros ojos. Significa el que ya no está el juez constitucional y los abogados como nosotros y los profesores y quienes estamos aprendiendo y enseñando o interactuando en torno a esta materia tan importante, de la materia electoral, la interpretación y la argumentación, tan limitados por la cultura jurídica, el marco jurídico y las autorizaciones que da el legislador o el juez constitucional, ¿sí? Para efectos de la interpretación. Y aquí me quiero detener, voy a cambiar la lámina, ¿sí? Porque es muy importante que veamos esto que para ustedes en este diplomado es crucial, ¿de acuerdo? Es crucial y que les recomiendo que lo lean, que lo visiten y lo conozcan. Por si no lo han visto, es muy importante. Y es, digamos, un modelo de argumentos interpretativos, que en este caso ha desarrollado, entre otros, me parece a mí muy útil, el del doctor Francisco Javier Esquiaja. ¿De acuerdo? ¿Lo han visto en algún otro módulo, compañeras? No.
Bueno, el doctor Francisco Javier Esquiaga es un gran jurista lógico y argumentista, egresado de la Universidad del País Vasco, quien se pasó 10 años en los archivos del Tribunal Constitucional de España, estudiando las sentencias del Tribunal Constitucional Español para identificar, conceptualizar, clasificar y ejemplificar los argumentos interpretativos. O sea, ¿cuáles son los métodos de justificación de las decisiones interpretativas que con más frecuencia aplican, en ese caso, el Tribunal Constitucional Español? Tuvimos la fortuna de que el doctor Esquiaga viniera a México. Yo tuve entonces la gran oportunidad de conocerlo de manera personal y además de que nos diera clases. Cuando fui secretario de Estudio y Cuenta, la Sala Superior, y desde hace 20 años nos mostró esto, ¿de acuerdo? Él sostiene que hay 4 tipos de argumentos interpretativos y 16 modalidades específicas que utilizamos en México y concretamente en el Tribunal Electoral en la materia que nos ocupa para justificar las decisiones interpretativas. En este caso, las decisiones del tribunal. Y se sumergió en los expedientes del tribunal hace 15 años y publicó un libro que le publicó el tribunal y que ustedes pueden encontrar en la página, en el portal de la Escuela Judicial Electoral, ¿sí?, sobre los argumentos interpretativos que utiliza en sus sentencias, utilizaba en sus sentencias de manera muy frecuente la Sala Superior. Y la sigue utilizando. Entonces, el garantismo es el segundo momento. Él muestra lo siguiente. Considera que hay 4 grandes tipos de argumentos interpretativos. Vean la expresión argumentos interpretativos, porque sirven para justificar la interpretación. Entonces, el primero es de tipo gramatical, el segundo sistémico o sistemático, el tercero funcional y el cuarto son los argumentos interpretativos integradores, ¿sí? Conste que en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, o sea, la Ley Procesal Electoral, en los dos dice que esos ordenamientos se interpretarán conforme con los métodos gramatical, sistemático y funcional. No dice integradores, pero también se ocupan, ¿sí? Es más, el método o el tipo de argumento interpretativo integrador es el que construye una norma jurídica cuando existe una laguna. Y se ha utilizado una laguna jurídica, quiero decir, normativa o técnica. Se ha utilizado en algunos casos que les voy a ilustrar, ¿sí? Como ejemplo. Los argumentos interpretativos de tipo gramatical son 2. El semántico y el a contrario. Cuando decimos a contrario sensu, o cuando decimos la interpretación semántica, ¿sí? El semántico, el tipo de argumento interpretativo semántico, es aquel que busca en el diccionario qué significa la palabra, porque el legislador no la definió. Entonces hay que ir al diccionario para ver el significado. ¿Qué diccionario? Pues no el Larousse ilustrado, no, sino el diccionario de la Real Academia Española, porque nos guste o no, ahí están los significados que han sido tomados de la experiencia, la práctica y el uso del lenguaje en castellano para, pues, orientarnos
¿Cuál es el significado de las palabras? Entonces, primero es el diccionario general. Y luego, si no podemos resolver la vaguedad, la ambigüedad, entonces vamos al diccionario de términos especializados. Por eso las universidades publican diccionarios de términos especializados. Hay diccionario desde derecho civil hasta de derecho electoral, ¿no? Y de derecho procesal constitucional. Hay que tener esos diccionarios, porque ahí dice que se entiende por determinada palabra, por determinado concepto. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una primera, pues eso es aparentemente sencillo, aunque luego también tiene sus problemas. Porque, por ejemplo, cuando una disposición dice hasta 10 días, hasta 10 regidores, o cuando dice en su caso, nos podemos complicar la vida. ¿Sí? Por ejemplo, hasta 10 días quiere decir que puede ser el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, hasta 10. ¿No? Ningún partido puede contar con más del 60% de la Cámara. O sea, puede contar con menos, pero no con más. ¿No? Parece algo tan sencillo, pero puede ser complejo. El argumento a contrario. Se los acabo de mencionar, ¿no? Si el artículo 14 de la Constitución dice que en los juicios del orden criminal queda prohibido juzgar por analogía o por mayoría de razón, porque no le podemos aplicar a Marta la conducta que hizo Juan, porque se parece, pues es que se parece. No, porque se parece por analogía. No, y además, como lo hizo todavía con más saña, pues por mayoría de razón, pónganle más años a Marta o a Juan. No. Hay que revisar el caso concreto, específico. Esto en materia electoral se usa en el procedimiento administrativo sancionador, porque allí las conductas tienen que ser bien encajadas, verificadas, comprobadas en las hipótesis que prevé la propia Ley General de Instituciones y de Procedimientos e Instituciones Electorales, la LEGIPE, para que se configure el ilícito administrativo, o sea, la falta administrativa. No podemos ni por mayoría ni por analogía. Entonces, ojo, porque esto es bien importante. A contrario sensu es el excluir la aplicación de la consecuencia jurídica prevista por una norma para un determinado supuesto a supuestos diferentes a los expresamente mencionados en el sentido contrario. O sea, quiere decir que en los juicios que no son del orden criminal, allí sí se puede hacer la analogía, la mayoría de razón, la interpretación jurídica de diversos métodos o los principios generales del derecho. ¿De acuerdo? Sí, eso es. Entonces, por ejemplo, cuando dicen días hábiles, pues no, se excluyen los no hábiles, ¿verdad? ¿Todos los días son hábiles en materia electoral? Pues son todos. El día de Juárez y el día de no Juárez. Todos los días y horas son hábiles. ¿Sí? Entonces, sobre eso, pues hay muchos. Y algunos son muy interesantes porque podemos ganar una discusión. Porque si el artículo primero de la Constitución, fíjese, ¿no? Dice, fíjese lo que dice. Dice, este último párrafo que es famosísimo, viene de la Convención Americana y lo tenemos también. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto, fíjense, tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. ¿Cómo operaría el argumento a contrario? La interpretación y el argumento a contrario. Porque la parte final dice, todas esas condiciones de discriminación están prohibidas.
si atentan contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Quiere decir en sentido contrario que si no tienen por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas, ¿sí?, o atentar contra la dignidad humana, puede haber discriminación. O sea, podemos discriminar a alguien por cualquiera de esas características sin que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Bueno, esos son el tipo de problemas que la argumentación jurídica tiene que resolver, asumiendo que la argumentación es la cara reversa o anversa de la interpretación. Bueno, entonces eso es para ilustrar, digamos, cómo es que se debe de operar en esta materia, la argumentación jurídica, porque así se llama este diplomado, ¿no? Bueno, luego, el segundo tipo de argumentos son los de tipo sistémico o sistemático. Se refieren a que las disposiciones legislativas o las normas jurídicas que infiramos y que construyamos lógicamente a partir de estos métodos, ¿sí?, y que declaremos en la tesis de jurisprudencia, que son las jurisprudencias que tiene colgada en su página el tribunal o la corte, ¿no?, la norma jurídica completa, que no es la disposición legislativa porque la hemos interpretado, ¿sí? Entonces, esas no deben observarse aisladas, forman parte de un sistema. Por eso la interpretación y la argumentación del segundo tipo, dice Javier Esquiaga, es sistemática o sistémica. Porque si no encontramos la solución al problema interpretativo y por lo tanto argumentativo en el método de tipo gramatical, que ya tiene sus complicaciones, ¿no?, entonces hay que ir hay que utilizar el método sistémico sistemático. Hay 4 tipos de argumentos interpretativos. Uno es conforme a la materia, otro conforme a la rúbrica, otro conforme al sentido estricto de lo que se entiende por argumento sistémico sistemático, y otro, todavía más, por la coherencia, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos tiene su concepto, su definición y sus condiciones de operación y de aplicación. Porque de acuerdo con lo que la doctrina o la teoría práctica de la argumentación jurídica enseña y que han recogido los tribunales constitucionales como la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral Federal o la Suprema Corte, ¿sí?, estos métodos interpretativos y argumentativos, ¿sí?, tienen lugar en el sistema jurídico. Tienen lugar. Hemos resuelto muchos asuntos con base en una interpretación sistemática. Léanse cualquier jurisprudencia y ahí dice, ¿no?, conforme con la interpretación gramatical, sistemática y funcional, se determina que tal y cuales disposiciones que están interrelacionadas significan esto, ¿eh? Y ese significado tiene que ser justificado. Una jurisprudencia bien hecha tiene que justificar la decisión interpretativa que está basada o que opera sobre las disposiciones legales o constitucionales. Vaya, emanadas del Poder Legislativo. O bien sobre las que acuerda un ente administrativo como el Instituto Nacional Electoral y sus órganos, ¿no? Pero aquí el punto es que depende de dónde esté ubicada la disposición. Si no podemos resolver el tema gramaticalmente, entonces hay que ver en dónde está. Porque, por ejemplo, el legislador o el administrador en una ley o en un reglamento, respectivamente, pueden colocar 2 disposiciones que sean contrarias.
o que generen una duda interpretativa de cuál de las dos aplicar. Porque en una parte de la ley o del reglamento se dice que todos los días y horas son hábiles, por ejemplo. Y en otro se dice que no todos los días y horas son hábiles. ¿Cuál de las dos? Y eso se encuentra con frecuencia, que son las contradicciones normativas. ¿No? Durante mucho tiempo se dijo en un artículo de la Constitución que los tratados deberían ser aprobados, deben ser firmados por el presidente, como dice el artículo 133, y aprobados por el Senado. Pero otro artículo del Congreso decía que lo debería aprobar el Congreso, o sea, la Cámara de Diputados. ¿Cuál de los dos? ¿Qué criterio se aplicaría, de acuerdo? De eso estamos hablando, porque ya a la hora de la operación jurídica en cualquier sede, desde la sede académica, un profesor, un alumno, un tesista, en la sede legislativa o judicial, se tiene que aplicar a partir de una interpretación para resolver un problema. Entonces, dependiendo de la materia, dependiendo de la rúbrica, o sea, si es, por ejemplo, si alguien pretende aplicar una disposición que esté en una materia civil a la materia electoral, porque ahí parece estar la solución, alguien dirá, no, momento. Es materia electoral. Entonces, tenemos que aplicar las reglas de la materia electoral. O dentro de la materia electoral, en una ley electoral, hay dos disposiciones contrarias. Entonces, habrá que aplicar aquella que se encuentre dentro del capítulo que se refiere a la materia. Por ejemplo, la que diga plazos y términos. Y donde diga los plazos y los términos se aplican de momento a momento. Una notificación surte sus efectos al día siguiente, a las 12 horas o a las 0 horas del día siguiente. Y otra disposición que está en otro capítulo de la misma ley dice no. La notificación surte efectos de inmediato. ¿Cuál de las dos? ¿De acuerdo? Entonces de eso está lleno el derecho y por fortuna eso nos da trabajo a los abogados. Entonces, conforme a la rúbrica, el argumento sistémico o sistemático en sentido estricto, ¿no? Porque pues puede haber todavía más graves irracionalidades legislativas, ¿no? Entonces, hay que ver cómo está construido, diseñado el ordenamiento, ¿verdad? Para poder tomar una decisión interpretativa, ¿sí? El argumento por la coherencia, que es el cuarto tipo de argumento sistemático, en el cual dos disposiciones no pueden expresar dos normas incompatibles entre ellas, ¿sí? Porque uno de los dos significados tiene que ser el que el legislador pretendió o el que el intérprete, que somos nosotros, consideramos que es más conveniente aplicar en un determinado caso, que ese es otro problema. El control de constitucionalidad y convencionalidad, pues es que tenemos que ver qué significado de la disposición legislativa inferior que está en una ley o un reglamento en relación con la ley o la ley en relación con la Constitución o la Constitución en relación con la Convención internacional, ¿sí? Es más conforme o coherente en favor de los derechos humanos. Lógicamente, si al legislador se le ocurre, como se le ocurría antes, no usar lenguaje de género y decir los hombres tienen derecho a una pensión, y no decía las mujeres, y la mujer se presentó a solicitar una pensión, claramente el intérprete tiene que decir lo más coherente conforme con la Constitución y las convenciones internacionales es que ahí donde el legislador dijo hombre también debió decir mujer. Y hoy también decimos que el legislador debió decir toda persona, no hombre o mujer, toda persona. ¿De acuerdo? Entonces eso también, por favor, hay que tenerlo presente. Porque si no, pues podemos caer en una redundancia, en una forma de expresión que no sea pertinente y válida o correcta por lo menos. Luego,
Los argumentos de tipo funcional son 5, según este autor. Por reducción al absurdo, pragmático, teleológico, histórico y de autoridad. Imagínense el arsenal de posibilidades que tenemos para la interpretación y la argumentación jurídica. ¿Sí? Ya no me voy a detener uno a uno en ellos porque sería extenso. Ustedes pueden encontrar este libro en la plataforma de la Escuela Judicial Electoral, ¿de acuerdo? O googlear a Francisco Javier Esquiaga, interpretación, métodos de interpretación, argumentos interpretativos, justicia electoral, y lo tendrán. Y vale la pena detenerse en ello, ¿de acuerdo? Porque es el corazón del diplomado en argumentación jurídica. O sea, alguien que tome un diplomado en argumentación jurídica en esta o en cualquier escuela y no conozca estos métodos, es que no lo tomó. ¿De acuerdo? Entonces, estos 5 argumentos de tipo funcional son por reducción al absurdo, pragmático, teleológico, histórico y de autoridad. Y hay que ver cómo se conceptúa y define cada uno y cuáles son las reglas de su operación y aplicación. Así que lo dejo ahí, por favor, apuntado. Me detengo en el argumento pragmático y les voy a poner un ejemplo muy importante. El argumento pragmático o consecuencialista lo utilizamos nosotros a cada momento de nuestra vida, porque justifica atribuir o rechazar un significado por las consecuencias favorables o desfavorables a las que conduce, y que por lo general están vinculadas a la idea de lo razonable o el cumplimiento de principios, imagínense. Y esto está en la jurisprudencia de la Corte y de la Sala Superior. Así que si no hay una solución, entonces lo que podemos pensar y justificar es qué es lo que más conviene por las consecuencias favorables o desfavorables. Les voy a poner un ejemplo de cómo el Tribunal Electoral ha tomado unas decisiones importantísimas para el sistema jurídico electoral y para la operación de la democracia electoral con base en este argumento. Dijimos que en la segunda etapa, ¿no? El tribunal garantista. Pues les voy a decir que en el año 2001, un militante de un partido político de San Luis Potosí presentó una demanda, primero en San Luis, en el ámbito local, después fue al Instituto Federal Electoral y finalmente a la Sala Superior a quejarse de que le habían violado sus derechos de militante en una asamblea del partido, porque él tenía un derecho que no le cumplieron, a ser candidato o a ocupar un cargo en el partido. Y en ningún lugar, fíjense ustedes, de la ley procesal electoral se establecía con claridad, como no se establece hasta la fecha, que los militantes de los partidos puedan quejarse de la dirigencia de los partidos como si fueran autoridades electorales y acudir de manera directa, no por dentro del partido a la instancia de justicia intrapartidaria o al Instituto Federal Electoral o Nacional Electoral, sino directo al Tribunal Electoral a que se le protegiera su derecho a ocupar un cargo o a ser candidato de un partido. Y la Sala Superior, por 6 votos a favor y 1 en contra, y ese en contra hay que leerlo porque es un voto particular, consideró por diversas razones, utilizando varios de estos argumentos interpretativos, ¿sí?, que se debía tutelar, así fuera de manera directa, el derecho de los militantes de los partidos. Y aquí aparece el argumento pragmático. ¿Sí? Hubo 2 argumentaciones. Unos magistrados dijeron, si no
admitimos y tutelamos el derecho de los militantes que vengan a quejarse directamente al tribunal. Entonces abrimos la puerta. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que los partidos van a poder violar flagrantemente los derechos de los militantes, las autoridades partidarias. Entonces van a poder hacerle un fraude a la ley porque pueden decir que tienen un tribunal o una comisión de justicia dentro del partido, sin embargo está amañada. Y el militante va a sufrir un menoscabo en sus derechos y, por cierto, en su dignidad humana, ¿no? Entonces, con base en el argumento consecuencialista se dijo, oye, tenemos que abrir la puerta. ¿Saben qué? El 80% de los asuntos que atiende el tribunal desde entonces se originan en conflictos dentro de la vida interna de los partidos. El 8 de cada 10 sentencias. Entonces, se entiende, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido del argumento consecuencialista? Es el que si no encontramos una mejor justificación, pues entonces acudimos o respaldamos la argumentación con el argumento pragmático. El magistrado que rindió el voto particular en esa votación en el año 2001 y que dijo que no estaba de acuerdo, dijo, el tribunal se va a inundar de este tipo de asuntos. ¿Y qué? No, ese es su papel como tribunal constitucional. Así que una mayoría declaró la norma jurídica aplicable, ¿no? Y la construyó interpretativamente porque ninguna ley a la fecha establece, ¿sí? Bueno, sí, se reformó la ley procesal electoral y le da este derecho a los militantes para activar el juicio de la ciudadanía. Sí. Entonces, de acuerdo, pero lo pongo como ejemplo, estimadas compañeras, compañeros, de qué se trata la argumentación jurídica en el ámbito electoral. ¿Sí? El argumento psicológico, el teleológico, ¿no? El histórico. Por ejemplo, ahí les va un ejemplo de muy bien manejado el argumento histórico para poder determinar una nulidad de una elección. No, pues esto es maravilloso. ¿No? En 1994, en las elecciones de ese año, un personaje muy conocido, no voy a decir su nombre, muy famoso en la política, ¿sí? Trabajaba en la Secretaría de Gobernación en México y los fines de semana se iba a su casa en Guanajuato y pagaba el predial, las contribuciones, y el lunes temprano se regresaba y trabajaba en Bucareli, en México. En 1994 lanzó su candidatura a la Diputación Federal y ¿saben qué? Ganó. Pero los adversarios políticos pidieron la nulidad de la elección bajo el argumento. O sea, la decisión interpretativa es, él no es elegible. Los porqués, o sea, la justificación argumentativa es porque él no cumple con el requisito del domicilio electoral. Porque él no es efectivamente vecino del lugar donde dice que tiene su casa, porque nada más vivió, si acaso, los fines de semana, aunque haya pagado el predial, la luz, el agua, y hasta que tenga una identificación que diga que ahí está su domicilio. ¿Por qué? Y aquí viene el argumento histórico, que es importantísimo. El entonces magistrado que después fue ministro de la Suprema Corte y que recién concluyó su encargo, gran jurista, ¿no? Gran jurista, ¿sí? El ministro González Salas, dijo, con el uso del argumento histórico demuestra que todas las constituciones y leyes electorales en la historia del México independiente
han establecido que domicilio significa residencia efectiva para efectos electorales. Y buscó en la Constitución de 1824, en la de 36, 43, 47, 57, 17 y en todas las leyes electorales y construyó una argumentación sólida y muy consistente en respaldo de su decisión interpretativa como juez, magistrado del tribunal, que fue efectivamente domicilio, como no dice en ningún lado qué se va a entender por domicilio electoral, ¿no? Que es uno de los requisitos, tener su domicilio electoral en el lugar de donde uno lance la candidatura, pero no dice el legislador qué se entenderá por domicilio electoral, pues lo dio como por supuesto, sí, pero a ver, le controvirtieron ese supuesto y entonces hubo que acudir al argumento histórico para decir, oye, en la historia jurídica electoral de México, domicilio electoral ha significado siempre residencia efectiva. Él no tuvo residencia efectiva porque trabajaba en la Secretaría de Gobernación toda la semana. Fíjense nada más, qué duro, ¿no? Y le anularon la elección habiéndola ganado por mucho, además. O sea, la había ganado muy bien. Bueno, ¿sirven o no sirven? Sí, yo creo que sí, ¿no? Es más, de eso está hecho el derecho. Hoy, el derecho como argumentación, ¿no? Sí, ¿no? El derecho como estructura, como sistema, como conjunto de mandatos respaldados por amenazas de sanciones para que nos portemos bien y constriñamos las conductas en cierto sentido, ¿no? Pues también como reglas de competencia de que, quién debe o no debe hacer tal o cual cosa, qué órgano está facultado, cuál no. Pero también el derecho como argumentación, pero con ciertos métodos, que son estos que estamos ilustrando aquí, ¿de acuerdo? El argumento de autoridad, porque claro, nosotros podemos respaldar nuestra decisión interpretativa diciendo, y lo dijo Miguel Carbonell, y Miguel Carbonell dice, lo dijo la Corte, ya lo dijo la Corte, ¿no? Entonces es el argumento de autoridad. ¿Qué tiene que lo haya dicho la Corte? Pues es que es una autoridad oficial. Ah, pero lo podemos cuestionar, desde luego, nada más que hay que ofrecer los argumentos correspondientes, ¿sí? Y finalmente los argumentos integradores, que son 4. El analógico, a partir de los principios, el sistemático y por la fuerza, a fortiori, ¿sí? El analógico, les voy a decir, lo aplicó el Tribunal Electoral en esa primera integración, un tribunal garantista, cuando en el año 2005, a finales del 2005, López Obrador era candidato a la presidencia de la República por la coalición por el bien de todos, creo que se llamaba, ¿no? Entonces, esa coalición. Y le empezaron a subir promocionales y a manejar publicidad y propaganda calumniosa en Internet, que comenzaba el Internet a expandirse, todavía no redes sociales, pero sí Internet. Y entonces los abogados del PRD fueron al IFE y le dijeron, oye, detén esta publicidad, propaganda calumniosa, porque nos está afectando y está afectando las condiciones de equidad en la contienda. Y el IFE dijo, yo no tengo facultades para hacer eso. Yo ahí el legislador colocó en el código electoral un procedimiento ordinario sancionador que se lleva como 200 años para poder tramitar una queja. Aquí necesitamos tramitarla no en 200 años, en 2 días. Hay que bajar el spot. Y entonces los del PRD dijeron, vamos a la sala superior. La sala superior dijo, ¿saben qué? Aunque no exista el procedimiento, se debe crear. Deben atender esa queja y crear un procedimiento por analogía, con plazos más cortos y de una manera más práctica que permita detener esta publicidad calumniosa, quien sea el probable dañado o perjudicado, porque de otra manera se va a violar un principio fundamental que es el de la equidad en la contienda. Si dejamos que corra porque no hay procedimiento explícito para poder detener, como a través de lo que se llama una medida cautelar, esa publicidad, pues entonces vamos a desfondar el sistema.
y aplicó el argumento por analogía. Dijo, les voy a decir qué, qué elementos debe contener ese procedimiento especial sancionador. Y ese es el origen de lo que hoy tenemos incluso como sala regional especializada, el procedimiento especial sancionador que se lleva a cabo en los institutos electorales locales y en el Instituto Nacional Electoral, la comisión de quejas y denuncias y la sala regional especializada del tribunal. ¿Por qué? Pues porque hay que detener la publicidad calumniosa, ¿no? La propaganda negra, como se le llama. Entonces, pero se aplicó un argumento por analogía. Entonces, es muy importante tenerlos presente. Por lo menos estos 16, puede haber otros, pero si dominamos estos 16, de veras que vamos a sacar ventaja respecto del 84% de los abogados, dictaminadores, secretarios de estudio y cuenta, etcétera. Y digo 84, pues para hacer el efecto de que son 16 argumentos interpretativos. Nada más que hay que dominarlos. No, hay que estudiarlos y ver dónde están los ejemplos. En ese libro que les digo, ahí están. ¿Sí? Bueno, entonces, pues con eso pongo como ejemplo como la segunda etapa de la sala superior, 1996, o sea, perdón, sí, no, 2000 más o menos, 99, 2000 hasta 2006, fue más garantista, utilizó estos métodos interpretativos para suplir lo que el legislador no había hecho y que tenía que hacerse, encontrar la solución interpretativa y argumentativa a problemas que el legislador por descuido o deliberadamente dejó incompleto, normas llenas de contradicciones o lagunas, o porque simplemente no se había presentado la dinámica tal en los hechos que advirtiera que había que regular estas hipótesis, porque eran relevantes para el derecho y la justicia, ¿no? Bien, entonces ahí dejamos eso, ¿no? Pero sí, reitero, importantísimo tenerlo presente, ¿sí? Ahora, unos 10 minutos más y ya, juro que me callo. Entonces, nada más, vamos a ver si hay algo más por acá. Entonces, creo que aquí andábamos, ¿no? Sí. Entonces, a ver. Voy. Tercera etapa, el principialismo. Del 2007 en adelante, dice el magistrado Felipe de la Mata Pizaña y su coautora Roselia Bustillo, que lo que ha hecho el tribunal es aplicar más una interpretación y argumentación principialista, que ha hecho uso de la ponderación, ha hecho uso de la interpretación conforme, de la pro persona, ¿sí? Que ha interpretado con los instrumentos que le brinda ahora la Constitución, las convenciones internacionales y la propia jurisprudencia, pues ha avanzado hacia una forma todavía más sofisticada de interpretación. Porque ahora de lo que se trata es de resolver problemas entre derechos, entre principios y entre reglas. Y como hay veces no está claro si debemos ir a trabajar o no a la oficina porque hay Omicron o porque no hay Omicron, entonces tiene que tomarse una decisión ponderada. Y esa ponderación se basa en la valoración de los principios para encontrar un balance entre derechos y si se va a restringir el derecho al trabajo, será porque se aumente el derecho a la salud. Si se va a restringir el derecho de tránsito, es porque se va a aumentar el derecho a la seguridad, ¿no? O si se va a restringir en alguna medida el derecho a comprar tiempo aire en radio y televisión para hacer campaña, es porque se va a aumentar la equidad en la contienda. No. O si vamos a dejar libre la libertad de expresión, valga la expresión,
la posibilidad de decir, de hablar y de expresarse en las redes sociales, es porque vamos a aumentar la calidad de la democracia. Pero si usamos fake news y manipulamos la democracia y sus valores y principios, entonces bajamos el spot, ¿eh? O intervenimos en el derecho fundamental a la libertad de expresión, y si vemos que es fake, la bajamos. Por lo menos anunciamos, este es fake. Entonces, se trata de una operación no imposible de entender, nada más es más sofisticada. Pero eso es lo que estamos haciendo. Entonces dice el magistrado de la Mata, 2007 en adelante la Sala Superior, el tribunal, ha hecho más de estas operaciones para resolver problemas. Y claro que lo ha hecho. Pongo un ejemplo sencillo. La Constitución dice que hay mexicanos por nacimiento y por naturalización y con doble nacionalidad. Posible. Y que todos los ciudadanos tenemos derechos a participar en la política. Lo dice el artículo 9 de la Constitución, asociación y participación política, y lo dice en los artículos 30, 31 en adelante de la Constitución. Artículo 35, los derechos de participación política, incluida la revocación del mandato. Entonces, dice en términos legales, como diga la ley. Ahora la ley dice que los que tengan doble nacionalidad o sean mexicanos por naturalización no pueden ser integrantes de consejos electorales o no pueden ser magistrados. Lo dice. Para ser un consejero, para ser magistrado, se requiere ser mexicano por nacimiento. Viene un mexicano con doble nacionalidad y dice, oye, momento, no soy mexicano de segunda, ¿por qué no puedo ser consejero electoral o magistrado? Dice la Sala Superior, promovida el proyecto por el magistrado de la Mata, ponderemos qué es indispensable, idónea, necesaria, la restricción de que un mexicano por naturalización o con doble nacionalidad no se le permita ser consejero o magistrado. La respuesta es no. ¿Por qué? Pues porque hay otras medidas que compensan el fin que persigue esa restricción de manera desproporcionada. ¿Qué fin persigue? Pues la seguridad jurídica, la autenticidad del voto, la legalidad. Pues un consejero, por ser mexicano por naturalización o con doble nacionalidad, va a tener la capacidad de defraudar a todo el Consejo General, a la mesa directiva de casilla donde hay presidente, secretario, 2 escrutadores y 2 suplentes, donde se llena un acta, donde están los representantes de los partidos. Pues evidentemente no. ¿De acuerdo? Esa es otra forma de argumentar. Es la argumentación con base en principios. Es la argumentación ponderada. Y esta también es indispensable de estudiar en un diplomado como este. ¿De acuerdo? Entonces, bien, ahora, el tema que nos ocupa hoy. Elementos de argumentación política desde el discurso y la ideología, pues es que persiguen objetivos distintos. La argumentación política y la electoral. Es que la argumentación política sigue formas en torno a la legitimación de una persona o de una posición. Puede utilizarse la disimulación, el encubrimiento, puede buscarse el tratar de unificar una posición o bien dividirlas y fragmentar. El discurso político es muy ideológico, ¿sí? También puede tener lugar, sobre todo en el Congreso o en el Poder Ejecutivo, sobre todo el Congreso, pero no en un tribunal. En el tribunal, los argumentos de carácter político no es que estén proscritos, pero no ocupan el lugar central. Se usan argumentos jurídicos. Y por sus fines, los argumentos políticos, más que convencer, buscan reconocer, confirmar partidarios indecisos. Pues en la mañana, ¿se dan cuenta o no? 2 horas, de las 7 a las 9 de la mañana, si se busca o no se busca
reconocer, distinguir y confirmar partidarios e indecisos, ¿no? Lo cual es muy legítimo en el discurso político. Es estratégico, pues define propósitos, medios, antagonistas o adversarios. Lo actúa. El político que usa el discurso político lo actúa. Es performativo, porque tiene un compromiso, una convicción y la defiende, ¿sí? Es polémico y siempre incluye un adversario, o por lo general incluye un adversario. Y es argumentativo, también argumentativo en el sentido de que presenta una tesis, sube el diputado y presenta una posición, el posicionamiento, y luego lo defiende con justificaciones, ¿no? Ante un público determinado, que en este caso pues, son los diputados, los senadores, la sociedad, ¿no? Los grupos de poder. Entonces, esa es la argumentación política. ¿De acuerdo? Entonces, compañeros y compañeras, creo que debo descansar, sinceramente. Entonces, no sé si ustedes tengan algún comentario que merezca alguna reflexión o acento, alguno de los elementos que he presentado esta tarde. Pero estimo, para concluir mi intervención, que hay que distinguir entre argumentación jurídica por las funciones, la finalidad y los métodos, el ámbito en el que tiene lugar, de la argumentación política. Y que en materia de argumentación jurídica constitucional, electoral, pues tenemos hoy muchos más instrumentos para resolver problemas jurídicos, ¿no? Que son problemas sociales y que también son problemas políticos. Y la argumentación política, por la sede donde se realiza, por quienes lo realizan, los métodos que utilizan, los fines que persiguen, no es jurídica, aunque puede utilizar la argumentación jurídica para respaldar el discurso político. Al contrario, la argumentación jurídica puede encontrar argumentos políticos de respaldo, pero no serán los argumentos centrales o esenciales. Porque hay que distinguir entre los ámbitos, ¿verdad? Esa sería mi planteamiento de esta tarde, esperando haber redondeado lo de la sesión anterior y esta. Ay, fíjense que me van a soportar otro módulo porque al final creo que nos vamos a encontrar otra vez. Pero bueno, trataré de hacerlo lo más suave posible. No sé si tengan algún comentario. Muchas gracias. ¿No? ¿Todo clarísimo? Muy bien. Pues lo celebro. No me hagan caso a mí. Les sugiero estudiar el libro de Francisco Javier Esquiaga, ¿no? El cual tiene los 16 argumentos interpretativos con ejemplos de las sentencias del tribunal, de la Sala Superior. Está en línea, no cuesta nada. Y segundo, para la ponderación, hay varios textos. La Suprema Corte, Centro de Estudios Constitucionales, nuestra Sala Superior, Escuela Judicial Electoral, también, ¿sí? Tiene allí muchos instrumentos de conocimiento para hacer este tipo de ejercicios de ponderación y proporcionalidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues les mando un abrazo, cuídense mucho, y que tengan muy, muy buen fin de semana. ¿De acuerdo? Hasta pronto. Y gracias a los compañeros de Tecnologías Educativas también, muy amable.